Una vez que hemos realizado el montaje de la pieza con todos sus componentes mediante el sistema de ensamblaje A2 Plus 0.4, nos puede interesar descomponer la pieza en todos sus elementos o incluso realizar una imagen o un vídeo que nos permita ver mediante una animación cómo es el proceso de montaje o ensamblaje. Para esto, el espacio de trabajo que se emplea es el Explodes Assembly. El proceso es muy sencillo. Nos va a bastar con elegir, por ejemplo, supongamos que queremos realizar el desmontaje y lo primero que vamos a realizar pues va a ser sacar las tuercas correspondientes. Seleccionaríamos los planos de las tuercas, por ejemplo, si se van a sacar estas dos tuercas, y emplearíamos esta herramienta que nos da el desplazamiento de las tuercas. Este desplazamiento de las tuercas, cada vez que clicamos, nos va a dar un desplazamiento. Hay un desplazamiento y hay un tiempo que corresponde a este desplazamiento. Si observamos, en el directorio que se generó al arrancar Explode Assembly ha aparecido unos tornillos, igual mover el casquillo de fricción que tiene el rotor y vamos a editar ese movimiento. Vamos a crear un desplazamiento, en este caso de 60, y vamos a producir un desplazamiento lateral. Clicamos sobre esta superficie porque no hay un plano lateral, producimos un desplazamiento y este desplazamiento lo podemos editar llevándolo, por ejemplo, a 50. Miramos si el rotor en el desplazamiento va a tropezar, tropezaría en este caso. Entonces vamos a darle 80 y vamos a ver si el rotor queda libre en su desplazamiento para moverse. Vamos a editar el desplazamiento anterior para producir un espacio que permita el movimiento de las sucesivas piezas. Ya hemos movido el soporte del eje, el casquillo, los tornillos. Vamos a mover ahora el rotor. Seleccionaríamos el plano, daríamos un movimiento que corresponde a la Sample Group 07. Vamos a hacer que sea un desplazamiento, por ejemplo, de 50, de forma que salga del eje. Vamos a comprobar. Y ha salido del eje, no totalmente. Luego vamos a producir un desplazamiento mayor, de forma que quede liberado el eje. Daríamos 70. Ahora sí está liberado el eje y vamos a producir un desplazamiento, por ejemplo, lateral del rotor. En el caso, por ejemplo, que el desplazamiento lo queramos en otro sentido, podemos actuar, por ejemplo, y la distancia, colocarla invertida y aumentar esa distancia, por ejemplo, 40. Se desplazaría en sentido contrario, como estamos observando. Vamos a aumentar la distancia, 60.
Ya tendríamos separado el rotor. Realizado esto, vamos a extraer el siguiente casquillo. Seleccionaríamos este plano, produciríamos el desplazamiento y, al igual que antes, vamos a editar ese desplazamiento que corresponde a Sample Grab con una distancia de 20. Vamos a crear una distancia de 70 para que salga del eje. Y vamos a crear ahora un desplazamiento vertical. Clicamos sobre esta superficie. Se ha producido un desplazamiento lateral. Ese desplazamiento lateral lo podemos incrementar. Por ejemplo, 40. Ya tendríamos extraído el casquillo. Y ahora nos quedaría extraer el eje. Seleccionaríamos cualquier plano del eje, por ejemplo este. Ya lo hemos sacado del soporte del eje. Entonces ese desplazamiento podemos intentar ver si tropieza con alguna pieza. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esta superficie, producir el desplazamiento. En este sentido corresponde al movimiento 0,12. Vamos a elevar 40, por ejemplo. Ya hemos sacado el eje. Y ahora que hemos realizado esto, ya nos quedaría solamente en el montaje lo que sería este soporte del eje, que está fijado al zócalo de base mediante unos tornillos y unas tuercas. Seleccionamos las tuercas. Pulsando control seleccionamos dos planos para hacer una selección múltiple. Creamos el desplazamiento. El desplazamiento ha quedado independiente. Voy a borrar ese desplazamiento. Y vamos a seleccionar el grupo de Explode Assembly, donde tenemos todos los movimientos. Seleccionamos los dos planos. Vamos a seleccionar de nuevo. Se nos está creando un desplazamiento independiente, como se está observando, y entonces no se está observando la correspondiente edición. No se ha ejecutado porque no había plano. Se nos están creando de forma independiente.
no se está ejecutando el correspondiente desplazamiento, porque se está creando un grupo independiente. Vamos a crearnos el último grupo. Seleccionaremos las caras de nuevo. No está ejecutando. Observemos que realmente aparece en un directorio diferente. Tenemos que resolver este problema. Ahora se nos produjo el desplazamiento, como se puede observar. Teníamos seleccionado el Explode Assembly y este corresponde al grupo 13. Vamos a dar un desplazamiento de 60 para que sea coincidente con lo anterior. Y una vez desplazadas las tuercas, vamos a seleccionar los tornillos. Se ha creado el desplazamiento 14. Vamos a darle también un desplazamiento de 60. Y una vez realizado este desplazamiento de los tornillos, vamos a separar el soporte del eje, que aparece como el desplazamiento 15. Vamos a separarlo 80, por ejemplo. Y con esto ya tendríamos descompuesta la pieza, pero se ha descompuesto en un orden, de forma que nosotros tenemos aquí una herramienta que nos permite ir al principio, todo integrado, o si clicamos aquí a la descomposición final, o bien si queremos realizar un montaje escalonado, nos vamos al principio y ejecutamos dándole al triángulo de avance. Entonces, en el orden en que hemos realizado los movimientos, se va a producir una animación que nos está indicando cómo habría que desmontar los distintos elementos de esta pieza. En el caso de que queramos el proceso inverso, estamos en la descomposición, entonces daríamos al sentido de avance contrario y entonces se integraría las piezas, que sería el orden de montaje. Primero el soporte, el eje, primer casquillo, se insertaría el rotor, segundo casquillo de fricción, siguiente soporte del eje y finalmente la fijación del soporte del eje a la base del zócalo de apoyo. De esta forma nosotros podemos crear una animación que indique cómo se debe desmontar o el orden de montaje. Vemos que hay una serie de trayectorias que van ligadas al movimiento de las distintas piezas. Esas trayectorias pueden ser visibles o no. Se pueden activar la visibilidad dando a este icono, desactivamos y dando de nuevo se activa. Es decir, en el caso que queramos una animación, por ejemplo, queremos descomponer, hemos quitado las trayectorias y sin las trayectorias ya se ve el orden de montaje.
Debemos observar que también en las animaciones, aparte de la distancia, hay un valor que corresponde al tiempo de animación. Este tiempo de animación se puede reducir, por defecto viene 20, se puede reducir a 10 y entonces sería un proceso de montaje o montaje más rápido, o que fuera más lento, aumentando ese valor. De esta forma nosotros, como vemos, el sistema es bastante sencillo. Solamente tenemos que elegir el plano que nos da la normal del desplazamiento de las piezas y darle las variables del desplazamiento de ese plano. Como vemos, una vez que tenemos el explode, podemos volver a la pieza integrada o, si le damos al final, a la pieza descompuesta. Jugando con estos triángulos de avance se produciría el movimiento de montaje, o en el caso de que estemos en la situación final, el proceso de desmontaje. Como es bastante sencillo y bastante ilustrador para comprender no solamente las piezas componentes, sino el proceso del ensamblaje de los distintos elementos en un orden determinado.